Mari Mari Compulamien, Inche Claudia Raypan Peña Piñén, Tañi Tugun, Micupalme, Rancahue Mapu, Loncoche, Guariameo. Lo saludaba, el Mari Mari significa mis 10 con tus 10, son una manera de saludarnos, es tus dos manos juntas. Así es como también uno hace el sellado del Mari Mari. La mien es hermano o hermana para nosotras las mujeres, y entre hombres se dicen peñi, el hombre nos dice la mien y yo le digo la mien y ellos nos dicen la mien, pero entre ellos dos hombres se dicen peñi. Así hemos ido entendiendo también el hablar, porque obviamente nosotros tenemos un lado que es nuestro lado materno y nuestro lado paterno. Si yo digo mi yuyo, mi cucu, mi lacu, es materno, y si yo digo mi cucu, mi lacu, es paterno. Entonces así uno vamos entendiendo también cuando uno a quién se quiere referir de parte de su familia. Así que, bueno, hoy agradezco también el poder estar en estas tierras, agradezco la invitación y poder hablar un poquito de mi pueblo, ¿cierto? Para nosotros, como muchas historias que también han plasmado aquí, no ha sido una lucha constante desde el colonialismo, desde la llegada de los españoles, como se dice, y quizás mucho antes. Allá sí han arrasado con pueblos enteros. En el sur, en la Patagonia, al límite del país, existían los onas, los alacalufes, y ese pueblo fue exterminado. Ellos vivían del mar, de la pesca. Nosotros hemos dado una lucha bien grande y ha sido reconocida también mundial también nuestra lucha, porque donde yo, como decía la Lamien, he recorrido, la gente también conoce nuestra historia como pueblo mapuche. Hoy día igual venimos aquí un poco a plasmar esa violencia, ¿cierto?, que ha sido para nosotros súper dura. Desde mi territorio hay como una división, se supone que era como del Cautín, el Mayeco, de parte de nosotros. No había machi, que son nuestras médicas, ¿cierto?, espirituales, al cual nos ayudan con la medicina, porque se nos cuenta que fueron de una manera muy violenta su asesinato, como entendieron los Wincas, que le decimos nosotros, que son los que llegaron de afuera, con sus caballos las amarraban y las dividían en dos. Entonces, como que ese espíritu, nosotros creemos en que cuando uno cae, 10 se levantan, siempre uno vuelve, nosotros no morimos. Nosotros nos dividimos entre el puyi, que es el espíritu, y el que es el alma. El alma se va, pero el espíritu queda, entonces nos volvemos a reencarnar. Y se nos cuenta que a todas nuestras autoridades, como los machis, los loncos, los ñempín, que eran los más espirituales, fueron de una manera muy masacrados su muerte, y ese espíritu no quería volver. Entonces, en nuestro territorio ha costado mucho que vuelva nuevamente los machis. Y se entiende, ¿no? Pero hoy ya hay muchas jovencitas, ya hay mucha gente que está renaciendo, entonces creemos en que vamos a seguir, que nuestro pueblo continúa, y así uno lo puede vivenciar y se da cuenta que tenemos fuerza, y la tierra no nos deja, así que ahí estamos. Entonces hoy día venimos a plasmar un poquito aquello también, de esa lucha que tenemos como pueblo, de lo que yo le decía a los Lamien ayer. Nos dan duro, porque la policía o todos son muy bien entrenados para poder también atacar a un delincuente, ¿cierto? No sé, un asesino, pero a nosotros nos dan directo en la cabeza. Las balas que han sido muerte
hermanos han sido directos a la cabeza. A una Lamien, que es Macarena Valdés, Yem, nosotros le decíamos a los que ya se fueron, Macarena Yem. Ella fue asesinada en su casa, en su propia casa, con su hijo al lado. Fue asfixiada y después colgada y le hicieron ver como que se había matado. Con 4 hijos, con una vida plena, que querían tener 7 hijos. Era imposible, ¿cierto? Pero la justicia ordena todo tan bien que al final tienen todo a su favor y a nosotros nos dejan como que nosotros mismos nos quisiéramos hacer daño. Entonces es terrible como nos hacen ver, y así como decía nuestra Lamien de Guatemala ayer, yo trabajo la verdura, ¿cierto? Ustedes me vieron, o sea, vendo en todos los barrios. He dado a conocer muchas plantas que la gente no conoce o que es más elite, así como la rúcula, el berro, cosas así que no cualquiera la consume. Y ponen todos sus nombres de hoteles, de restaurantes en Mapudungun. Entonces yo les decía, imagínense, nos ven y nos disfrazan, como decía la Lamien, ellos sí pueden y a nosotros, ¿cómo nos tratan? Entonces, después de la muerte de Camilo, igual mucha gente despertó, mucha gente entendió. Cuando a su hijita de 7 años la policía la tenía en el suelo porque fueron a reclamar que ya haya justicia. De alguna manera uno ya no sabe cómo plasmar tanta violencia, tanta desigualdad. También la atacaron a ella. Entonces, imagínense, le mataron a su padre, la tenían ahí, a su mamá la llevaban presa, la separaron. Entonces, es una violencia así como irracional que no se da cuenta uno. Y a la Lamien, que yo les cuento, Macarena Valdés, ella, cuando nosotros tuvimos que exhumar el cuerpo y decir que sí la habían asesinado, el lazo donde ella estaba colgada estaba dentro del ataúd. Y eso solamente lo pueden hacer los que trabajan en la morgue, lo que hacen. Entonces, todo se coludieron, la policía, el estudio forense y todo lo que es la parte judicial. Y ahí uno se da cuenta así como la manera de que nosotros no podemos esperanzarnos que vamos a tener justicia de parte de ellos. Entonces solamente está en nosotros, en la unión, en poder también sacar adelante, y nuestra parte espiritual que siempre, como les digo, no